Entonces la lectura para el día de hoy era una lectura sobre la independencia, ¿no? Ya está. Sección 5, lectura 4. Un texto de Quirós que está dentro de una serie de textos financiados por el IEP, si no me equivoco. Todos estos libros de esta serie del IEP y el Banco Central son muy buenos. Así que parte de la literatura o bibliografía que pueden utilizar la pueden encontrar en el repositorio del IEP. Hay un montón de textos de historia económica ahí. Sobre todo los que tienen ese formato, esa serie, son muy buenos. Entonces está hablando sobre las consecuencias económicas y financieras del proceso de independencia del Perú, 1800-1850. Entonces, sé que la mayoría ha leído esto, pero quiero complementar con algunas cosas que creo que son fundamentales para entender la independencia. Entonces, hace algunos años el profesor Contreras se hizo una pregunta, y esa pregunta era si la independencia había sido un proceso concebido o conseguido. Me olvidé. Independencia conseguida, conseguida y concebida. Acá está. Es un texto bastante interesante. Concebida, conseguida o concebida. Lo que a nosotros nos han enseñado en el colegio usualmente, la independencia ha sido un proceso conseguido, es decir, nos cuentan de que nosotros habíamos sido privados de la libertad, habíamos sido privados de muchas libertades y por tanto un grupo de peruanos dolidos, con ideas, revolucionarios quizás, consiguen la independencia luchando contra los españoles, contra el ejército realista, ¿no? Eso nos han dicho. Y que esa lucha empieza con Tupac Amaru, que se subleva contra el virrey, y luego un montón de indígenas lo siguen en algunas batallas. Lamentablemente pierde Tupac Amaru en esa gran sublevación, pero su idea de independencia queda en la mente de otras personas, y años después otros próceres de la independencia eh, siguen su camino, siguen el camino de Tupac Amaru. Y estos intelectuales piden ayuda a San Martín y a Bolívar para que nos ayuden a ser independientes. Y con esa ayuda lo logramos, somos república. Esa es la visión que nos cuentan en el colegio, a todos. Pero resulta que hay otros historiadores que dicen que fue concedida. Y cuando nos dicen que fue concedida, se entiende que la independencia del Perú fue a la fuerza, en contra de la voluntad de los peruanos. Es decir, los peruanos no queríamos ser independientes. Nos obligaron. ¿Quiénes nos obligaron? Los países vecinos. Resulta que Perú fue uno de los últimos países en ser independiente, junto con Bolivia, fueron los últimos. Otros países ya habían sido independientes, ¿no? Venezuela ya era independiente, Argentina era independiente, Chile era independiente, Colombia era independiente. Todos eran independientes, menos los peruanos. Entonces, esos países que ya eran independientes sentían miedo de que muy cerca de ellos haya un ejército realista, haya todavía gente española que esté armada y que pueda destruir lo que habían logrado esos países. Entonces veían que sus repúblicas eran repúblicas débiles porque muy cerca estaba el enemigo todavía. Es por eso que estos países se juntan y vienen al Perú a expulsar a los españoles. Los peruanos ni siquiera estábamos enterados. Los peruanos simplemente queríamos vivir el día a día y estábamos cómodos. Quizás había una pequeña élite que sí pensaba en la república, pero el grueso de las personas, de los peruanos, ni siquiera entendía para qué servía la independencia. Por eso es que la gran parte del ejército que peleó en la independencia fue ejército de argentinos, de venezolanos, de otras partes de Sudamérica,
y sobre todo de esclavos de origen eh, de África y también de indígenas. ¿Por qué? Porque cuando las tropas, sobre todo de San Martín, llegan al Perú, dicen, prometen que si los esclavos se unen al ejército de San Martín para luchar por la independencia del Perú, les iban a dar la libertad a esos que habían luchado. Y una parte de los indígenas, que también estaban muy cansados, porque los indígenas fueron los más abusados en esa época, también se juntaron a ese ejército. Con el paso del tiempo, en realidad no se cumplió esas promesas. A los esclavos no les dieron la libertad. Les dieron la libertad a los hijos de los esclavos que pelearon, pero no a los esclavos que habían peleado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esa es otra narrativa, ¿no? Que nos obligaron a ser independientes. No queríamos. La conseguida, que es que sí, nosotros buscamos nuestra libertad porque nos identificábamos con nuestra tierra y nos ha pasado. Esa es la visión idealista que siempre nos han contado. Pero aparte de esos dos, hay otra que es la concebida. Bueno, la concebida. ¿No? La concebida quiere decir que en el mundo, en Europa sobre todo, había empezado un proceso de cambio de mentalidad en la humanidad en general. Entonces, en Europa ya había habido la Revolución Francesa, había habido este nacimiento de las ideas liberales, donde cada persona es dueña de su propio destino y donde el Estado simplemente está para regular algunos aspectos. Entonces, ese liberalismo que empieza a nacer en Europa empieza a expandirse por el resto del mundo. Y según esta concepción, todos los países, tarde o temprano, iban a ser independientes. ¿Por qué? Porque esa idea de liberalismo, de que cada uno es dueño de su futuro, ya se estaba expandiendo. Entonces, la independencia del Perú era inevitable. Y iba a llegar en 1921, o en 1925, o en 1930, pero iba a llegar pronto. ¿Por qué? Porque las ideas en la humanidad estaban cambiando. Entonces, ¿por qué en el colegio nos enseñan que fue conseguida? Porque para exacerbar el sentido patriótico, ¿no? Para que nos identifiquemos con el país y respetemos hagamos nuestros deberes cívicos y todo eso. ¿Está incorrecta esa visión? Parcialmente quizás. Yo al menos pienso que fue una combinación de los tres, ¿no? Una combinación de concedida, conseguida y concebida. Concedida, concebida y concebida. Pero cuando nosotros estamos solamente considerando que la independencia fue conseguida, estamos negando un montón de cosas. Por ejemplo, si consideramos que solamente fue conseguida, es decir, la visión utópica, no estamos considerando que el Perú nació totalmente desordenado, totalmente peleado entre los ciudadanos, con una economía totalmente destruida, con nadie que quería tomar las riendas del país, ¿no? Porque si era conseguida, entonces todo fue felicidad, todos salimos a festejar la independencia, todos queríamos construir una nueva patria, todos poníamos nuestro granito de arena, trabajamos duro, ¿no? Esa sería la visión que se desprende de la conseguida. Pero resulta que no fue así, que gran parte de los primeros años de la independencia se explican más por esa parte concedida, que en el Perú no había realmente una clase dirigencial, política y económica que tenga dos cosas, que tenga primero capacidad de generar empresas, empleos, condiciones en la economía, y tampoco tenían la voluntad de hacerlo. Entonces, esas dos cosas, de alguna forma, explican por qué los primeros años de la independencia, en términos políticos y económicos, fueron caóticos. Y por qué los primeros años también de la independencia había un montón de caudillos, no había un presidente estable. En los primeros 15 años de independencia tuvimos un montón de presidentes.
y presidentes a veces paralelos. Un presidente se proclamaba en Junín y otro presidente en Cusco y otro presidente en Lima. Teníamos tres presidentes a la vez. O había una rebelión en Moquegua y, y ese quería ser presidente y juntaba gente para ir a Lima y proclamarse presidente. Entonces, eh, entendiendo esa forma de que nos habían obligado, entonces, como nos habían obligado a ser independientes, no estábamos listos para gobernarnos nosotros mismos. La clase empresarial era una clase que había estado acostumbrada a ser rentista. ¿Qué es una clase rentista? La clase rentista es aquellas personas que viven de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un departamento, digamos tengo 5 departamentos, los alquilo y estoy en mi casa viendo Netflix todo el día, pero a pesar de eso, a fin de mes tengo en mi cuenta bancaria $5,000 porque he alquilado mis departamentos, ¿no? Sin hacer nada, sin ser productivo, sin ser inteligente, sin esforzarme, sin derramar una gota de sudor, tengo bienestar, tengo ingresos. Eso se llama rentista. Ganar simplemente por el hecho de tener algo, de tener propiedad. Y eso había sido la clase dirigencial o la clase alta en la época virreinal, ¿no? Los hacendados, los españoles más ricos, vivían simplemente sus tierras, tenían indígenas que trabajaban para ellos, tenían un mercado grande, eh, España los protegía para que no entre competencia en el mercado, no tenían motivación para innovar en sus fábricas, ¿no? Era una clase empresarial o una clase de ricos que estaban muy soñolientos, ¿no? No son capitalistas en sí, simplemente son rentistas. No quieren innovar, no quieren ser más productivos, simplemente viven de lo que ya tienen porque ganan bien. Entonces, eso hace que cuando seamos independientes, esa clase de personas son las que toman el poder. Entonces, no van a apoyar, o sea, no van a implementar un gobierno que impulse empresas productivas, que impulse desarrollo, ¿no? A diferencia de Argentina, por ejemplo. En Argentina sucedió algo bastante interesante. En Argentina hubo bastante migración de otro tipo. Eso ya es una cuestión eh, más de migraciones, pero el tipo de personas que migró a Perú y el tipo de personas que migró a Argentina fueron distintas, de diferentes partes de España y también de Europa. Por eso es que fenotípicamente, pero somos fenotípicamente distintos porque la migración fue distinta en ambas partes. A Perú llegó gente más de Castilla, de lo que hoy sería Madrid, de lo que sería algunas ciudades cercanas, la parte de Aragón de España. Pero Argentina llegó de otras partes de España y también de Italia y otros sectores. Y esa clase de personas lo que sí tenía era mentalidad de empresario, una mentalidad capitalista. Entonces, desde antes de ser independientes, esas personas ya tenían ese incentivo de innovar, de tener grandes extensiones de tierra para tener ganado y para que ese ganado mejore genéticamente y pueda dar mejor carne. Entonces, una vez que son independientes los de Argentina, entonces esas personas ricas llegan al poder y entonces con esa mentalidad crean un estado donde se intensifique, se promueva la competitividad, ¿no? Entonces, eso eh, explica en gran parte por qué hemos sido distintos en el momento de crear el Estado. Entonces, el Estado que se crea en Perú es un Estado primero chiquito, muy poco recauda, por varias razones. Una razón es la que les dije, que era que teníamos gente que no era muy capaz, ni inteligente, ni innovadora, entre comillas. Otro era que el Perú, o el virreinato de Perú, había sido uno de los virreinatos donde la presión tributaria a los indígenas y a otras clases sociales había sido más fuerte que en otros virreinatos. Como el Perú era más rico que otras partes de América del Sur, de lo que era propiedad de España, nos habían exprimido mucho más que los demás. Entonces, prácticamente los indígenas
trabajaban todo el tiempo para pagar impuestos. Gran parte de los criollos trabajaba, y a pesar de que trabajaba duro, los impuestos le quitaban la gran parte de lo que conseguían. Y eso porque era tierra muy rica, ¿no? A comparación de otras tierras donde, como no había mucho, no los presionaba mucho tributariamente. Eso hizo de que cuando llegue la República, los indígenas y la clase social que había sido muy presionada tributariamente, no quiera reconocer, bueno, pongamos de otro modo, ¿no? La clase que había llegado al poder para ganar legitimidad hace todo lo contrario de lo que hacía el virrey. Si el virrey te pedía impuestos por montones, ahora el presidente de la República no te va a cobrar un centavo de impuestos. Y de esa forma el Estado se vuelve legítimo. De esa forma el indígena dice, este Estado sí me representa. Entonces es por eso que al inicio no se recauda mucho, porque hay que ganar legitimidad de las personas. Eh, por otro lado, también no teníamos una clase criolla intelectual. Eh, la mayoría de criollos que habían nacido en Perú se habían dedicado simplemente a la hacienda, a tener el negocio de sus familias, pero no habían sido intelectuales. Los que sí habían sido bastante intelectuales y estaban muy capacitados en derecho, en leyes, escaparon del Perú inmediatamente, cuando empezó la guerra de independencia. Otras guerras de independencia, como la de Venezuela, Colombia, no fueron tan sangrientas como la de Perú. Eh, sí hubo batallas, hubo muertes, hubo héroes y todo, pero se consiguieron relativamente rápido y sin mucha resistencia. Inclusive los españoles decían, bueno, esta tierra de las pampas de Argentina no son tan productivas, ¿para qué voy a luchar si no son muy productivas? Ya me voy, te lo dejo. Pero en el caso del Perú, los españoles se aferraron un montón porque acá estaba la gran parte de riqueza. Y al aferrarse un montón, la batalla fue más cruenta. Los resentimientos en ambos lados fueron más fuertes. Se cuenta inclusive que un extranjero, no sé, un inglés o un alemán, no podía caminar por las calles de Lima porque simplemente lo mataron del lado de los españoles o del lado de los patriotas, porque pensaban que era un espía. Alguien que vestía un poquito distinto y que no era de la zona, no podía caminar porque pensaban que era un espía y lo mataban. La misma gente o los realistas. Entonces, por ese miedo, gran parte de españoles nacidos acá, o españoles que habían migrado acá, o europeos que habían migrado acá, y que eran muy bien educados y que quizás hubiera sido excelente que, que asuman las riendas de la República, se fueron rápido. En Argentina, en Venezuela, como no fue sangrienta, esa gente se quedó y siguió su vida en la República. Acá no, fugaron de frente por la violencia tan grande que hubo. Eh, ¿Qué más? Entonces, todo ese pasado que tenemos como virreinato eh, nos condenó a tener un estado bastante débil, flaco, chiquito, inepto. Recién el estado empezó a crecer cuando por casualidad tuvimos la suerte de tener guano. Igual, cuando se descubrió que el guano podría ser embolsado y podría ser llevado como fertilizante a Europa, y en Europa justo había una presión demográfica grande y por tanto necesitaban alimentos por montones y se necesitaba que las tierras sean muy productivas. Recién en ese momento es que en el Perú tiene su primera oportunidad de vender al exterior, abrirse al exterior, y se abre al exterior con un solo producto, y este producto que es el guano. eh, Se dice de que el Estado peruano crece en ese momento, pero no para producir bien, sino para gastar el dinero. Hay esta frase de Basadre, no me recuerdo, que dice, el Estado, eh, el Estado solamente llega para gastar. O sea, el Estado en el Perú en realidad no llega
para ser un Estado-nación, una estructura organizada para proponer derechos civiles, no. El Estado en el Perú nace con su objetivo inicial, que era gastar el dinero que venía de peruano. Otra característica de ese momento es que en el Perú teníamos mucho resentimiento, no me gusta hablar de resentimiento, pero teníamos mucho miedo del exterior. Como el exterior, España se había aprovechado de nosotros, otros países también habían intentado aprovecharse del Perú. Entonces, como que estábamos un poco desconfiados del exterior, creció la xenofobia en el Perú. Y la xenofobia no permitió de que haya más migraciones de otras partes del Perú. Eh, si había gente que tenía negocios y era extranjera en el Perú, resultaba de que les quemaban el negocio, entonces tenían que huir. Y esa misma xenofobia hizo de que los primeros años de independencia los peruanos no quisiéramos comerciar con otros países. Entonces nos volvimos un estado un poco proteccionista. No queríamos comprarle a Inglaterra, no queríamos comprarle a España, no queríamos venderle a los países, preferíamos venderle a nuestros vecinos, Argentina, Chile, comprar de ellos, aunque esté más caro, pero no importa, porque teníamos esa xenofobia que se trasladó a, a la economía. Recién cuando llega el guano, nos volvemos una economía liberal. Hay una discusión bien interesante de Golte, si no me recuerdo, no, de Gutenberg. Gutenberg es un historiador. Él se pregunta, ¿por qué el Perú empezó siendo un país proteccionista y unos años después cambió a liberal y hasta hoy en día es un país liberal? Y su respuesta es el guano. Él dice que si el guano no hubiera aparecido en el Perú, hasta hoy en día seríamos un país mucho más proteccionista, un país proteccionista. El guano fue el que convenció a los dirigentes, a los dirigentes peruanos a convertirnos en liberal. Entonces, eso es un buen tema, realmente. Pregunta, chicos, hasta ahí. Profesor, buenas tardes. Dime. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy José Luis. Sí, interesante el tema que usted está hablando. Uh-huh. Y justamente me planteaba esta cuestión de lo mismo que pasó con España, lo que mencionó Smith, Uh-huh. que su maldición fue acumular tanta riqueza. En este caso, para Perú, la maldición de Perú, se podría mencionar que fue su maldición tener minerales Uh-huh. en gran cantidad, Sí, juntos con Bolivia. sí. Bueno, eh, hay una teoría que se llama la enfermedad holandesa, seguro alguno la escuchó alguna vez, que básicamente tiene que ver con eso de la maldición de los recursos. Resulta que los países más ricos o las regiones más ricas del mundo nunca han sido las más prósperas en el mundo, ¿no? Porque hay un montón de distorsiones que se crean. Por ejemplo, en Holanda, de donde nace ese término, la enfermedad holandesa, ellos tenían una industria más o menos interesante, diversificada, varios productos, y de un momento a otro descubren que tienen uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Entonces, lo que hacen ellos es dicen, wow, nos ganamos la lotería con este yacimiento de gas, extraigamos el gas. Extraen el gas, lo venden al exterior, se hacen ricos en unos años, pasan 40 años, se acaba el gas y revisan sus cuentas nacionales y estaban igual que al inicio, no se habían vuelto más ricos. Esos años de bonanza no habían sido tan buenos como ellos habían creído, porque en su estándar de vida, en su PBI per cápita, habían regresado al mismo punto. ¿Y por qué? Ellos lo explican de dos formas. Uno, o dos canales en realidad. Un canal es que cuando tienes una actividad muy productiva, muy rentable a comparación de las demás, todos los recursos de la economía
se van a ir a esa actividad. Entonces, supongamos, en Holanda habían zapaterías, fábricas de autos, fábricas de muebles, producción de alimentos, ¿no? Pero resulta que ahora ese gas te da una rentabilidad mayor que cualquier otra actividad. Entonces, el que tenía su fábrica de zapatos, cierra su fábrica de zapatos para invertir en gas. El que tenía su fábrica de alimentos, cierra su fábrica para invertir en gas. El que tenía su fábrica de muebles, cierra su fábrica e invierte en gas. Entonces, estás destruyendo tu producción en otros sectores solamente para invertir en uno. Y eso te hace dependiente, ¿no? Dependiente de la producción de alimentos de otro país, dependiente de la producción de muebles de otro país. Y una vez que se acaba el gas, resulta de que todos los sectores, todos los demás sectores habían sido abandonados, habían sido olvidados, estaban desactualizados, la tecnología ya era obsoleta. Entonces, simplemente lo habías destruido toda esa capacidad productiva. El otro canal por el que se dice que no es beneficioso es por el tipo de cambio. Resulta que cuando vendes gas al exterior, la exportas, o exportas cualquier cosa, te pagan en dólares, ¿no? Y cuando te pagan en dólares, entra un montón de dólares en tu economía y por tanto el tipo de cambio cae, ¿no? Como hay abundancia de dólares, el valor del dólar cae a niveles bajísimos, ¿no? ¿Y qué pasa con las exportaciones si el tipo de cambio cae? Las exportaciones se desincentivan, ¿no? Claro. Entonces, si los exportadores no quieren vender porque les van a pagar $1 y ese dólar cuando lo van a cambiar a soles va a ser muy poquito, ya no producen como antes. Entonces, todos los sectores exportadores de la industria, lo que sea, de alimentos, cierran. Entonces, eso es un problema horrible en el mundo. Y curiosamente al Perú le ha pasado varias veces. Con el guano le ha pasado, con el salitre en pequeña escala, luego le ha pasado con los minerales, con el caucho en algún momento. Entonces, por eso es que siempre se recomienda en una economía tener diversificación de, de producción. Profesor, Dime. ahora, en ese caso, como usted menciona, sería conveniente que nos paguen en nuestra moneda. Eso quiere decir ¿Cómo? China. O sea, en ese caso sería conveniente que nos paguen en nuestra moneda. Eso no Sí, quiere... pero el problema es que somos un país tan chiquito que no podemos poner esa condición. Claro, O sea, claro. Estados Unidos, como es más grande, puede poner la condición, páguenme en mi moneda, ¿no? Pero nosotros no representamos ni el 0.5% de la economía del mundo, no podemos poner esa condición. Claro. Ahora, una pregunta adicional, por favor. Uh-huh. Sí. Ya, claro, el problema de que nosotros no tuviéramos tanto éxito como, por ejemplo, los argentinos, usted Uh-huh. mencionó que fue su clase dirigencial, Uh-huh. que en un principio su clase de ellos se puso los pantalones y luchó por industrializar su país. Pero en nuestro Uh-huh. caso, por ejemplo, como eran clase pudiente, se terminaron Uh-huh. los laureles y no pasó nada. Se podría, si se quiere, se podría comparar, poniéndonos en la dirección, en la posición de izquierdista nosotros, podríamos posicionarnos en ese estado de que, como ahorita la gente son de derecha y no quieren el progreso, todos vender Uh-huh. a, todos vender a los países poderosos. Ya, y asimismo también usted indicó de que en ese tiempo la clase también fue muy condescendiente con los pobres, que perdonaba Uh-huh. incluso los tributos. Uh-huh. Entonces, esa situación también estaría en lo que ahora se pretende hacer por lo que dicen los de la derecha, lo que se pretende hacer, dar bonos y ser condescendientes con los más pobres. Uh-huh. Entonces, prácticamente estaríamos en ambas posiciones, tanto por la derecha que y ya no tiene tantas ambiciones, según lo que dicen los izquierdistas, y tanto por la Uh-huh. izquierda, que es demasiado condescendiente. ¿Usted de Uh-huh. acuerdo a esto? ¿Qué futuro lo ve?
¿Qué futuro se Mm, podría esperar de esto? sí, muy buena pregunta. Esta mentalidad rentista que les dije, eh, hay libros como el de Thor y Bertrand, si no me recuerdo, que dice que esa mentalidad no ha acabado en el Perú, que sí hasta hoy en día. Eh, entonces, resulta que ese trauma que hemos tenido del virreinato, de que éramos tan ricos y no necesitamos innovar ni ser productivos, lo hemos arrastrado hasta hoy en día. Y hay algunos comparativos de tipos de empresarios en el mundo. Sobre todo en la Pacífico hay algunos, el profesor Monsalve creo en la Pacífico hace algo de historia empresarial y él hace como comparativos de cómo se comportan los empresarios de un país en comparación de otros. Y si hay una clara diferencia de cuáles son las motivaciones para cada uno. En el Perú resulta que los empresarios no viven tanto la productividad, sino viven más del poder político. Por ejemplo, el banco de crédito, el mismo dueño del banco de crédito, en una entrevista, parece que en esa entrevista no sabía que lo estaban grabando, pero lo dijo que el momento o el periodo en el cual creció más el banco de crédito fue en la época de Velasco. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿No se supone que en la época de Velasco todo estaba distorsionado, los precios, estaba distorsionado las exportaciones, había controles de precios? Y él responde, fue la época más abundante para nosotros porque yo toqué la puerta del presidente apenas tomó el mando y le dije, oye, yo estoy a total disposición tuya, entonces me confío todo. Entonces, el dueño del banco de crédito sabía cuándo iba a devaluarse la moneda, sabía cuándo iba a haber algunos choques de precios, sabía cuándo iban a expropiar tal empresa, sabía cuándo iban a hacer todo, ¿no? Ya tenía como información privilegiada desde antes. Y eso hizo que el banco de crédito crezca rapidísimo. Pues. Si el dueño sabía que iban a expropiar una casa, simplemente ya no compraba esa casa. Pues. Si sabía que el tipo de cambio iba a aumentar, compraba hoy día dólares, ¿no? Entonces, a eso otros autores le llaman como verticalidad política económica, cuando la política eh, captura a la economía. Y eso es más o menos lo que los historiadores dicen que es el tipo de empresario peruano, ¿no? No le interesa mucho volverse productivo, innovar, contratar ingenieros, físicos, no sé, sino lo que le interesa es simplemente plantar un negocio y que ese negocio empieza a generar rentabilidad y aprovecharse de información privilegiada, aprovecharse de contactos, ¿no? Y sí, se nota, aunque no queramos verlo, se nota, ¿no? No hay mucha inversión en innovación en el Perú. No hay ninguna empresa que realmente eh, apueste por innovación de largo plazo, ¿no? No sé, hay empresas en otros países, por ejemplo, en llantas, no sé, Goodyear en otros países está invirtiendo casi la mitad de sus utilidades para desarrollar llantas que no utilicen caucho, ¿no? Y eso lo invierte con mucha incertidumbre. No sabe si va a lograr conseguir un material que reemplace el caucho y tampoco sabe si va a pasar en 5, 10, 15, 20 años y no sabe si va a ser costoso o muy barato. Está arriesgando un montón. Ese riesgo no sé, no podría ser asumido por los peruanos que quieren como ganancias demasiado inmediatas, ¿no? Entonces, hay una mentalidad, sí, que ha sido heredada desde hace décadas. Por Claro, otro lado, es esto digo usted, digo de, usted. de ganar legitimidad. Yo creo que sí, al inicio de la independencia, sí era necesario ganar legitimidad bajando impuestos, sobre todo porque la captación de riqueza que tuvo España fue demasiado grande en realidad. Pero hoy en día la motivación de dar bonos no es una motivación de ganar legitimidad, es una motivación ya más capitalista. Porque, o sea, puede sonar populista,
pero dar bonos es teóricamente, macroeconómicamente, la forma más rápida de activar una economía. A ver, entonces, pensemos, estamos en recesión, tenemos que reactivar la economía. El empresario no va a activar porque tiene incertidumbre, y está bien, no puedes obligarlo, es su dinero, no puedes obligar a que invierta. Okay, ¿quién más puede invertir? ¿Quién puede reactivar la economía? ¿Las familias? No, las familias están sin empleo, no pueden gastar. ¿Tienen ahorros? Sí, pero no le vas a decir, oye, gasta tu ahorro para que se reactive la economía. No. El sector externo está ocupado en sus cosas. Ellos también tienen una crisis. No puedes decirle, oye, ven, invierte. No, es un poco difícil. Entonces, el único que puede reactivar la economía y hacer que la crisis no sea tan profunda es el Estado. Entonces, el Estado tiene ese rol de reactivar la economía. Y cuando se reactiva la economía, hay varios canales para hacer eso. Por ejemplo, ustedes han escuchado seguro en macroeconomía el multiplicador keynesiano, ¿no? Y el multiplicador keynesiano puede ser el multiplicador keynesiano del gasto público, del gasto corriente, de la inversión privada, de un montón de cosas. Pero la idea es la siguiente. El Estado puede gastar en diferentes cosas. Y esas cosas tienen efectos diferentes en la reactivación de la economía. Por ejemplo, si el Estado gasta un sol en educación, el retorno de ese un sol en educación va a demorar en reactivar la economía. Otro tipo de gasto. Lo que puede hacer el Estado es gastar en construcción un sol en construcción de hospitales. Ya, genial, sí gastas un sol en construcción de hospitales y reactivas la economía, pero gran parte de eso se va a ir al exterior. ¿Por qué? Porque los dueños de esas empresas son seguro extranjeros. Gran parte de las maquinarias con las que se hace esas cosas son del exterior. Entonces, sí reactivas la economía, pero el efecto no es tan grande, que digamos. Otro que puedes hacer, puedes aumentarle el sueldo a los profesores. Sí, pero los profesores son muy pocos en el país. Eh, y además, eso es un ingreso permanente, ¿no? Tienes que pagarle el aumento de sueldo el resto de su trayectoria laboral y eso te puede endeudar y no es sostenible. Otra forma de gastar es gastar directamente en la persona. Cuando gastas directamente en la persona, que es dar bonos en realidad, lo que estás haciendo es que sea sumamente rápido. La persona agarra los 300 soles y lo va a gastar ese mismo día, ¿no? Si, por ejemplo, el Estado quiere gastar en una carretera, tiene que hacer su proceso de licitación, su proceso de plan de inversión, tiene que convocar a un grupo de técnicos, se va a demorar 1, 2, 3 meses, luego queda desierta quizás la convocatoria. Entonces, otros tipos de inversiones dan resultados en la reactivación, pero demoran mucho. Entonces, por eso es que macroeconómicamente, inclusive el Fondo Monetario Internacional, te dice que la forma más rápida de reactivar una economía es dar dinero así, directamente a las personas. Entonces ahí es una diferencia de motivaciones, ¿no? Al inicio de la República era ganar legitimidad, pero ahora ya tiene una noción más práctica, más económica. Bien interesante. Quisiera hacer otras preguntas, pero el tiempo creo que ya no da para más. Sí, no te preocupes, igual me puedes escribir, siempre es bueno tener Ajá. preguntas. Hagamos. ¿Más preguntas, chicos? Ya nos hemos pasado un ratito, así que vayamos al ensayo. Okay, entonces, de los lineamientos, ya saben acá que tenemos ensayo, que la parte 1 constaba de solamente el tema, que básicamente es explicar el tema en un párrafo, poner una pregunta de investigación, una hipótesis que responda a esa pregunta, un párrafo donde diga, sí, esto voy a investigarlo leyendo algunos papers, si voy a utilizar datos, lo voy a sacar de tal página, de tal base de datos, y poner una lista de 5 referencias bibliográficas. Así que es bastante corto en realidad la primera entrega, pero tienen que darle un poquito de vueltas al título, eso, ¿no?
Recuerden que la entrega de eso está en unos días. Isabel, Sí, hola, ¿qué tal? Tenía una pregunta dime. con, ¿cómo se podría decir? Con el formato de la entrega. Quisiera saber Ajá. si tienen, hay alguna guía de formato, por ejemplo, si las bibliografías se tienen que presentar solo la bibliografía o se tienen que hacer algunas fichas bibliográficas o Ah, solo la no, bibliografía o como, no sé si habrá algún formato que nos puedan enviar para poder guiarnos. al menos para nuestra comisión, háganlo de forma libre. Quiero que lo más importante es lo que escriban y no tanto eh, el formato. Porque yo entiendo, eh, no sé si ustedes saben, pero para publicar cosas en el mundo académico, cada revista tiene su formato, ¿no? La revista de la Católica tiene su formato, el Pacífico tiene su formato, las revistas internacionales tienen su formato. Y al menos para mí es muy restrictivo, porque alguna vez escribes de una forma, no sé, escribes un mes un trabajo y luego lo mandas y te dicen, oye, no, tu formato está mal, cámbialo, tienes que tomar una semana entera en cambiar el formato. Por eso es que yo no le doy mucha importancia al formato. Hágalo de forma libre. Les voy a dar ahorita como un ejemplo de algunos ensayos que pueden quizás copiar el formato, pero si se sienten cómodos haciendo eh, resúmenes, fichas, normal, a mí, por mí normal. En un rato les voy a mostrar algunos ejemplos. Pues acá, por ejemplo, tenemos ensayo avance 1, que se cierra el lunes 27 a las 11:59. Hasta esa hora tienen para subir un archivo en Word, en PDF, que seguro va a ser una hoja, 2 hojas, porque como han visto es poco, ¿no? Solamente el tema, la pregunta, una hipótesis y una lista de referencias bibliográficas. Entonces, eso lo chequeamos. Yo los voy a chequear, les voy a poner unos comentarios y ya para el segundo ensayo ya tienen que avanzar un poquito más. ¿Qué más? Ok. Yo les mandé la semana pasada, o subí a Paideia, esta lista de temas sugeridos, que más o menos son los temas en los cuales yo he escrito algo o he leído algo, o que ya he enseñado alguno de esos temas antes y en los cuales más o menos puedo ayudarles con literatura. Porque, o sea, me dicen un tema de estos, más o menos se me viene a la cabeza un libro sobre ese. Pero igual hay otra lista de temas de la Comisión B que también pueden utilizar si quieren. Esto lo hizo Alexandra, que es la JP del otro salón, y ella seguro eh, sabe más de esos temas, pero también pueden hacerlos, no tengo ningún problema. Acá me parece ese tema interesante, el del bueno. No sé por qué no lo puse en mi lista, pero sí me parece interesante. Entonces, ahí tienen como 14 más 15, 29 temas. Aparte de eso, ustedes pueden plantear el tema que quieran. Pueden, cualquier tema que tenga que ver con historia económica del Perú. Aunque el uno no es del Perú, ¿no? Es más general, más teórico. Pero también vale. ¿Qué más? Y ha habido unos 3, 4 chicos que ya me han escrito diciéndome tal tema me interesa, me podrías recomendar un par de libros y ya se los recomendé. Creo que le respondí a todos. Pues el profesor quería que repasemos estas diapositivas. Después de repasar estas diapositivas, eh, les voy a mostrar unos ejemplos de ensayos, pero el profesor siempre ha querido que repasemos esto. Entonces, algunas pautas para la redacción de un ensayo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar un hecho histórico. La independencia, no sé, la era del guano, la hiperinflación, una época histórica. Esa época histórica, de una u otra forma, tiene causas o implicancias económicas, ¿no? Como hemos visto ahorita, la independencia ha tenido efectos en la economía y también ha tenido causas económicas, ¿no? Porque
porque gran parte de los que se rebelaron estaban subyugados. Bueno, Tupac Amaru no se rebeló porque era un patriota acérrimo, sino porque los impuestos que le cobraban a él, que era un arriero, transportaba carga, Tupac Amaru, eran muy altos y se estaba empobreciendo. Entonces se amargó tanto que reclamó al virrey, el virrey lo desdeñó. Aparte de eso, no reconocieron que él era, que su antepasado era Tupac Amaru primero. Su economía estaba mal y por eso se rebela inicialmente. Luego, con el tiempo, cambia un poco y se da cuenta de que hay desigualdades y ya su objetivo ya no es económico, sino ya es más, más ideológico, ¿no? Pero como ven, o sea, igualito, gran parte de los que apoyaron, los criollos que apoyaron a la independencia, eran pequeños burgueses, eran empresarios chiquitos que tenían quizás un taller textil, una pequeña fábrica de muebles, y resulta que como no eran españoles, tenían que pagar un montón de impuestos. Además, las importaciones de los bienes de España, en muebles, en lo que sea, tenían ventajas frente a los bienes que los criollos burgueses tenían. Entonces también se veían afectados y por eso también apoyaron la independencia. Entonces, cualquier hecho histórico va a tener algún trasfondo económico. Y la idea es identificar eso. Entonces acá les dice, debe tener coherencia, pertinencia, rigurosidad. Sobre todo rigurosidad. A mí me interesa un montón. Traten de utilizar textos que sean respetables. Felizmente en la universidad tenemos una base de datos en el sistema de bibliotecas muy buena. Pueden escribir ahí y les sale un montón de textos. Como estamos en época virtual, si hay textos que ustedes encuentran el título, pueden escribir al sistema de bibliotecas y ellos se lo digitalizan. Le dicen, necesito tal capítulo, ellos lo escanean y se lo mandan a ustedes. En último caso, si el libro no se puede escanear, se lo pueden llevar a su casa, pero es un poquito difícil. Pero igual se lo pueden escanear. Igual hoy en día se puede acceder a libros muy fácil, ¿no? Ustedes conocen esa página que es TipGen. Es un buscador de libros. No sé, ponen macroeconomía de Charles Jones. Y ahí lo descargan. Y así pueden buscar cualquier libro. Ahí pueden conseguir libros, páginas, no sé, por ejemplo, el repositorio de tesis de la universidad, el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, es un buen lugar para buscar literatura sobre temas históricos, también antropológicos y todo eso, pero también históricos. Acá debe estar el repositorio. Acá. Hay un montón de literatura ahí. El BCR también ha tenido un gran apoyo a la historia económica, ha financiado los 5 tomos de compendio de economía peruana. Esos compendios son muy buenos, ¿eh? Yo creo que todos los temas que he puesto en mi lista están en ese compendio. Se pueden utilizar ese compendio. Como son 5 tomos, hay información de casi todo. Acá, compendio de historia económica. Y ahí tienen hasta 1980. Ahí tienen sí un montón de literatura para poner. Sigamos con estas dos. Okay. Y la coherencia, ¿no? Siempre piensen que un ensayo es contar una historia. A mí, por ejemplo, se me hace fácil escribir porque ha habido un tiempo que leía bastante literatura, entonces como que ordeno mis ensayos pensando que es un cuento, ¿no? Entonces digo, pasó esto en tal, claro, con un poquito más de formalidad, pero como si fuera un cuento, ¿no? Como
como si tú tendrías una idea, se lo cuentes a tu amigo, pero ya le cambias un poquito los términos más formales, con mejor uso de gramática y de léxico. Y bueno, y la pertinencia, siempre seguro van a tener que necesitar un poquito de datos. No sé, si van a hablar de cómo cayó el PBI en la época de 1930, segurito van a poner un gráfico de la caída del PBI, seguro. Traten de utilizar una fuente confiable, no sé, el BCR, no copien de cualquier sitio. Y bueno, siempre tenemos esto, ¿no? La academia nos enseña en esto. Introducción, desarrollo, conclusiones. Introducción no debe pasar de una página. Desarrollo es casi todo. Y conclusiones simplemente media página, máximo una página. En las conclusiones, en algunos casos pueden poner algún comentario adicional. Hay profesores que a veces, Franke, por ejemplo, siempre termina sus textos diciendo, este texto ha logrado aportar tal cosa a la literatura, pero yo entiendo de que se necesita investigar en tales cosas, ¿no? Como una recomendación de lo que se puede hacer después en el tema. Entonces, introducción es simplemente un pequeño resumen, decirle al lector por qué es importante esto, por qué quiero saber qué pasó en 1930. Yo puedo decirle, ¿no? Estoy interesado en 1930 porque las crisis se repiten en el tiempo y no queremos repetir el mismo error. Es bueno saber cómo se originó las crisis en el pasado para evitarlas en el futuro, algo así. Poner la pregunta de investigación, ¿no? Mi objetivo, mi pregunta es ¿por qué hubo la crisis? ¿Cómo afectó la crisis a la economía? ¿Cómo afectó la crisis al sector textil? No sé. Y luego presentar una tesis, ¿no? Una tesis es una hipótesis. Es decir, sí, la crisis del 90 afectó a la economía peruana en 3 canales. Un canal en la recaudación tributaria, otro canal en las exportaciones, otro canal en los programas sociales, no sé. Entonces, con eso ya tienen como una base, una estructura. Entonces, le dedican 2 párrafos o una hoja a la tributación que fue afectada, otras 2 hojas a las políticas sociales, no sé, otras 2 páginas a la otra parte. Desarrollo del cuerpo es simplemente explicar. Cada párrafo saben que debe tener una idea principal. Siempre la primera oración es la más difícil de escribir, ¿no? La primera oración de cada párrafo es la más difícil de escribir. Porque en esa oración tienes que básicamente resumir todo lo que dice todo el resto del párrafo. Y ahí pueden apoyarse con gráficos, datos, citas, lo que ustedes consideren. Y conclusiones, simplemente hacer un pequeño resumen, decir qué es lo que han concluido, si su hipótesis inicial era correcta o no. Una conclusión no siempre debe verificar lo que tú dijiste inicialmente, ¿no? Yo al inicio de la introducción pude haber puesto, sí, mi hipótesis es que la crisis de 1930 afectó en estos 3 canales. Y llego a la conclusión y es válido que yo diga, estaba en la correcto, afectó en los 3 canales. Pero también es válido decir, no, me equivoqué, afectó solamente en un canal. O no, me equivoqué, no afectó en ninguno de los 3 canales. Sospecho, creo que según lo que he leído, deberíamos investigar otros canales que sí han sido los que han sido afectados. O también es válido decir, con la literatura que he revisado, con la literatura disponible, yo no puedo llegar a ninguna conclusión respecto a mi hipótesis. Entonces yo recomendaría de que se investigue más en tales aspectos para poder llegar a una conclusión futura. No necesariamente una conclusión te tiene que llevar a lo que
a tu hipótesis inicial, ¿no? Sino puede contradecirla o puedes decir simplemente con la información que existe en el momento no es posible responder. Okay, y esos son los criterios de evaluación. El enfoque, que básicamente es saber si ustedes identifican bien un evento y ven cómo lo relacionan con la economía, ¿no? Ubicación del contexto, más o menos que expliquen qué pasó en esos tiempos, en qué momento estamos, en qué año estamos, en todo el Perú, es solamente en una región, en un sector productivo, en un sector económico. Pueden contextualizar, no sé, decir, sí, justo en 1930 sucedía esto en Estados Unidos y esto en Europa. Y nuestros países vecinos estaban más desarrollados que nosotros, o no, quizás nosotros estamos más desarrollados que ellos. No sé decir, era una época militar, con gobernantes civiles, cosas así. Evidencia histórica, evidentemente van a tener que poner cuadros, entrevistas quizás pueden citar. Una vez que ponen todos los datos, tienen que analizar, ¿no? Cuando ponen un gráfico, no es poner solamente el gráfico, ¿no? Tienen que poner el gráfico y un párrafo que diga, esta tabla, este gráfico, esta tabla, eh, dice lo siguiente, dice que el PBI creció tanto, cayó tanto en tales años, de eso yo puedo inferir de que el choque fue demasiado grande, no sé, algo así. Nunca pongan un gráfico o una tabla sin una descripción y sin un análisis. Y bueno, evidentemente luego la redacción, ¿no? Si están utilizando léxico formal, si están utilizando bien las comas, si están separando bien los párrafos. Recuerden que los párrafos nunca deben ser muy largos, ¿no? Párrafos, en una hoja debe haber quizás máximo 4 párrafos, 5 párrafos, dependiendo del tamaño, ¿no? El tamaño de letra, pero no muchos. Conozco gente que hace párrafos gigantescos. Hay un escritor, Saramago, que tiene algunos libros que son 300 páginas de un solo párrafo. Claro, es literatura, ¿no? Pero eh, cuando hablamos en temas de investigación, ensayos, en párrafos más o menos cortos. Pues acá ya está lo que les dije, los criterios. Acá, bueno, la estructura, título, introducción, desarrollo, conclusión. Las referencias, se recomienda APA, pero como ya les dije, a mí me interesa más el fondo y no la forma. Así que si dominan más el citado PUC, normal, yo no tengo problemas. Pero eso sí, la letra sí, háganlo en esa letra, porque yo les puedo decir, hagan 10 páginas, pero 10 páginas en tamaño de letra 20, es casi nada, ¿no? Utilicen esto, sí, para que más o menos todos tengan un ensayo más o menos del mismo tamaño, ¿no? El máximo son 1500 palabras, el mínimo 1200. En teoría, si se organizan bien, no sé, dicen, esta semana voy a escribir una carilla, no se va a hacer muy complicado para ustedes. Si lo dejan ya para la última hora, sí, se va a hacer complicado. Pero si lo hacen detenidamente, con tiempo, lo cronometran, lo cronograman, lo agendan, va a ser sencillo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Recuerden todo lo que hicieron en su curso de argumentación. Argumentación, recuerden que sufrieron un montón, yo también sufrí un montón. Entonces, en argumentación, el ensayo que nos hacían hacer creo que era de 20.000 palabras, ya no me acuerdo. Pero bueno, se sufrió un montón en ese curso, pero una vez que apruebas argumentación, ya como que se te queda grabado un montón de cosas y con el tiempo se te hace natural escribir de ese modo, ¿no? Entonces recuerden lo que hicieron en argumentación. ¿Preguntas, chicos? Profesor, una consulta.
Dime, Luis. Sí, entonces solamente tendríamos que presentar el título y la introducción. No, la introducción usualmente se hace al final. Ah, Ahora simplemente es como una estructura. Solamente el título, cuéntame de qué trata tu tema, voy a investigar sobre tal cosa, lo pones en una pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue el efecto de tal cosa sobre tal cosa? Me dices, voy a investigar esto utilizando tales referencias. Creo que es importante investigar esto por dos cosas, por esas cosas. Nada más, es una cara, nada más. excelente. Solamente Pues, queremos saber qué es lo que van a hacer. excelente. Y a la siguiente entrega, que es el 8 de noviembre, allá es más extenso, ¿no? Creo que es... para la segunda entrega se espera que el alumno presente la sección de introducción, los argumentos y algunas referencias adicionales, como un borrador de su ensayo. Ya la tercera entrega ya es todo, ya, el final, ¿no? Versión final. Entonces acá tengo 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos fueron ensayos que se hicieron hace un año, pensé que eran más. Bueno, hace 2 semestres, en el curso de Historia Económica 1, con otro profesor, como soy Contreras, y los mejores ensayos creo que la universidad los publicó, o la facultad los publicó. Entonces, por ejemplo, este es la independencia, una reducción de la desigualdad económica en la sociedad peruana. Olvídense de esa parte de comparación marxista. Eso es ya muy específico. Pero sí es un buen tema, ¿no? Cómo la independencia ayudó a reducir o no ayudó a reducir la desigualdad económica. Uh-huh. Y en realidad hace una introducción de página y un poquito más. Lo ideal es una página. Usualmente en la última, en el último párrafo de la introducción pones esto, ¿no? El ensayo que viene se divide en tantas secciones. En la primera sección voy a hacer esto, en la segunda tal, y en la última la conclusión. Y acá seguro ha puesto la importancia, pues el bicentenario de la independencia será recibido por los peruanos con una serie de problemáticas que parece que no tienen solución, ¿no? Entonces, como estamos a 200 años de la independencia, es importante recapitular cuán bien nos ha ido en esos 200 años. Esa es su motivación. Ahí sí explicamos su motivación, su objetivo. Va a comparar la independencia y su efecto en la desigualdad. Y acá empieza con su marco teórico, ¿no? Él está viendo una perspectiva marxista. No vamos a ver eso, pero él lo utiliza. Nos explica qué dice Marx sobre la desigualdad y la libertad. Acá. Es el marco teórico. Eso es como la teoría de Marx y la libertad teórica, ¿no? Todo lo que está arriba. Abajo habla sobre cómo eran las relaciones económicas en el virreinato. Sí, tengo un montón de Mariátegui. Este creo que tiene más letras o palabras que las que ustedes necesitan. Acá ya hace el análisis, ¿no? Ahora ya está aplicando la teoría inicial con lo que describió sobre el virreinato. Y acá ya está analizando más o menos si de verdad hubo una ayuda en la desigualdad. Y acá unos datos para ver la desigualdad, ¿no? Cuántos indios había, cuántos españoles había, cuánto crecía la población, acá cómo eran los ingresos fiscales, de qué actividad venía más, y acá pone algunas conclusiones. Es un bonito ensayo. Acá hay otro ensayo que también es el mismo curso, que dice, a 200 años de la independencia, las promesas del Estado a su nación, un análisis de Pat Dependence.
Path dependence, no sé si lo mencioné en algún momento, se refiere a la condición del camino trazado. No hay una traducción de path dependence literal, creo. Nunca me he puesto a preguntar si hay una traducción literal para path dependence. Dependencia de la trayectoria. Sí, algo así. Lo que quiere decir es lo siguiente. Una vez que sucede un evento en la economía, no hay forma de que regresemos a la situación anterior. Por ejemplo, una vez que instalaron el tipo de teclado QWERTY que tienen ustedes en su computadora, ustedes fijan en su computadora, ahí dice QWERTY, ¿no? Eso es, por eso se le llama teclado QWERTY, porque tiene ese orden en las letras. Una vez que al fundador de la primera computadora se le ocurrió poner un teclado con ese orden de letras, es imposible cambiar a la producción de computadoras con otro orden en el teclado. Creo que sí les conté, ¿no? Hay unos investigadores que se preguntaron si había un teclado más eficiente y descubrieron que sí hay una distribución de botones de teclas más eficiente y trataron de fabricarla, la fabricaron, la vendieron y al final nadie compró eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya está acostumbrado a su teclado QWERTY, ¿no? Entonces, esos path dependence. Una vez que sucede algo, una vez que mueves la trayectoria un poquito, ya es difícil corregir. Entonces, a eso se refiere esto. Entonces, las promesas al inicio de la República de verdad siguieron el trayecto que, que era el objetivo o no. Entonces acá, el marco teórico define qué es Estado, qué es nación, qué es path dependence. Esa es otra estructura, ¿no? Si se dan cuenta. La estructura del anterior era más lineal. Acá ya está como más ordenadito. Pueden hacerlo así. Marco teórico. Definir sus nociones, ¿no? Luego acá hice, seguro pone un poquito de historia y de independencia, un poquito de guerra del Pacífico, de guía. Y acá recién hace un análisis. A mí me parece más ordenadito eso, ¿no? Y acá también, siempre se empieza con presentando el tema y con la justificación, porque es importante mi tema. Si bien a casi 200 años de la independencia acaba de analizar los verdaderos efectos que tuvo este evento sobre el pueblo peruano y su impacto en el presente, para ello resulta interesante evaluar la capacidad estatal del Estado peruano, la representación de su población en el gobierno y la construcción de la identidad nacional. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿La independencia deberá construir una identidad nacional? ¿Nos sentimos de verdad reflejados en el otro? ¿Me siento identificado en el otro? Acá hay otro que dice género y agricultura. Ese tema me interesa un montón. Una mirada sobre el cambio institucional durante el desarrollo de la República del 2000 al 2018. Hay una teoría bien chévere en Cambridge que está saliendo ahora que dice que el origen de la brecha de género nació con la agricultura. Me parece muy interesante. No había leído todavía completo el trabajo, pero dice que esta desigualdad de género entre hombres y mujeres nació básicamente en la agricultura, porque la agricultura necesitaba especialización en el trabajo. Entonces, eso también me parece interesante, ¿no? Marisa, una alumna que tuve hace tiempo. Okay. Igual ese también está un poco más lineal, marco conceptual. Acá está hablando ya más de la historia en sí, entre el trabajo de hombres y mujeres en el sector agrícola. Hay un montón de citas interesantes y una conclusión corta. En el periodo incaico, las mujeres tenían cierta libertad en las instituciones formales como en su poder político. O sea, en la época incaica,
al parecer las mujeres tenían más participación en la legalidad de las tierras. Bueno, ¿qué más? Sin embargo, las mujeres trabajaban en la agricultura de igual manera ayudando a su pareja, pues primaba la presencia de los principios de reciprocidad y eran agentes económicos más valorados en la sociedad de esos tiempos. En el periodo colonial cambian desfavorablemente el marco institucional en general para los estratos bajos, pero resulta aún peor para el sexo femenino. Entonces, la instauración de la colonia exacerba las brechas de género. Interesante. Y acá hay otro que dice, la evolución de la informalidad limeña en el periodo 1950, dinámica, factores socioeconómicos, impacto animal socioeconómico. Eso también es un buen tema. Hay un montón de datos sobre informalidad. ¿Sí? También pueden hacer un tema así. Cualquier tema que tenga que ver con economía e historia pueden hacerlo. No sé, me pueden decir informalidad de tal año a tal año. Corrupción en el aparato público de tal año a tal año. A tal año. Trabajo infantil durante la colonia. Trabajo infantil en la primera década del último siglo. No sé. Cosas así, ¿no? La idea es de que utilicen literatura que pueda sustentar lo que están presentando. Les voy a pasar estos, sus correos. Si tienen preguntas, es el momento. Historia Económica 1, alumnos. Ensayo y ejemplos. Los bisteco. Ok. Pregunta, chicos. Ya está. Ya les debió de llegar. Preguntas específicas sobre sus temas de cada uno también pueden hacerlo. Entonces, yo voy a estar atento estos días porque tienen que entregar el lunes. Voy a estar atento a sus correos. Escribimos. Profe, una pregunta. Dime, Sí. Isabel. O sea, en el fin de semana le podemos enviar como algunas dudas sobre la delimitación del tema, por ejemplo, si estamos no sé, o prefiere que de frente lo enviemos en el avance. La primera entrega no es tan importante porque es un tema, es simplemente delimitarlo. Mejor preséntenlo de frente. Si ya son preguntas más urgentes, sí, escriban. Prometo responderles el domingo hasta las 8 de la noche, pero después sí, seguro voy a morir de sueño. Pero sí, escríbanme normal, no hay problema. Pero también cosas específicas, no me pregunten cosas muy largas. Después no voy a poder responder. Más preguntas, chicos. Profesor, una consulta. Dime. Sí. Conforme vayamos dando los entregables, Ujú. usted puede ir puliendo o no va a ser Sí, sí, posible sí. eso. Si Sí, no, sí, sí. Eh, ya. Después de una semana de su entrega, yo tengo que ponerles un comentario ahí, diciéndoles, está genial, cambia esto, te recomiendo tal libro adicional, tal texto adicional, creo que es muy largo, que no lo vas a poder hacer en un solo semestre, o está muy corto, no creo que encuentres mucha información. Eso, en una semana después de la entrega,
Deben tenerlo ustedes. Ya. La mejor fuente para buscar historia económica, el mejor lugar para encontrar libros de historia económica del Perú es el compendio de historia económica del Perú. ¿Por qué? Porque en el compendio también hay una lista bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, quiero hablar de 1930. Debe estar en el tomo 5, Gran Depresión, ¿no? Lo descargo. Como ya les dije, mientras va cargando, les dije que en el IEP, acá en el repositorio, hay muy buena literatura. ¿Listo? Muy buena literatura acá en el repositorio. Pueden buscar. Otro, en la biblioteca de la universidad han habilitado esta cosa. A ver, biblioteca. Han habilitado guías temáticas, creo que es. Acá, por carrera. Vayamos a economía. Ya, por ejemplo, acá tiene una línea de tiempo de la reforma agraria. Interesantísimo. Acá hay información estadística. Y acá, esto me parece genial que lo hayan hecho. Por ejemplo, para el curso de Historia Económica del profesor Carlos Contreras, están los libros en línea, completitos, que a veces no van a encontrar. Acá, Guano y Burguesía es un libro genial, si quieren ver Guano. La economía peruana del salitre y Guano acá. Acá, un libro sobre independencia. Acá, un libro sobre crecimiento en el largo plazo, distribución y crecimiento a largo plazo. Acá un poco de la corrupción que hubo en la época del Guano, la deuda durante el periodo de la economía. Este libro de Bruno Seminario, que es excelentísimo. Este libro, o sea, nosotros como país tenemos datos del PBI, de términos de intercambio, de crecimiento, de inflación, de todo eso, desde 1950. ¿Por qué? Porque en 1950 el Banco Central se puso pilas, hizo su metodología para levantar datos. Ustedes entran al Banco Central y sus datos están desde 1950. Entonces la pregunta es, oye, pero quiero saber cuánto era el PBI en 1930. Entonces, para eso, Bruno Seminario y un montón de personas adicionales, sus asistentes, hicieron un trabajo titánico en realidad, donde estimaron esos datos desde 1700. Entonces tienes una serie de tiempo de PBI, de términos de intercambio, de producción, de lo que sea, desde 1700. Entonces acá pueden encontrar un montón de datos. Entonces, un lugar para datos acá, para cualquier periodo de los 30, de la depresión, el guano, salitre, colonia, acá van a encontrar datos. ¿No? Entonces acá hay un montón en realidad de información. Acá están los dos apóstoles del Perú, que es parte de la historia económica de la época de Alan García. Es un libro más reciente. Este también es muy reciente. O sea, acá tienen un montón de libros que pueden leer. Luego está Historia Económica de Contreras. También está Historia Económica del profesor Glad. Y ahí también van a tener varios textos. Independencia en el Perú. Economía agraria, si alguien quiere hablar de la reforma agraria.
Mm, ¿qué más? Si alguien quiere hablar de Tupac Amaru, acá está, este libro es excelente. También hay repartimientos, hay un tema que puse, eso de repartimientos, literal pueden hacerlo con estos dos libros, con Golte y con Ofelia. Profesor, una consulta. Si yo quisiera hablar de la Gran Depresión, Ahorita te digo ya, espera un toque. Este libro de Thor y Bertrand, a mí me parece uno de los mejores libros de los últimos años. Resulta que Thor y Bertrand hicieron una tesis doctoral, o ambos hicieron su tesis doctoral por separado, y de esa tesis doctoral nació este libro. Y está muy bien explicado todos los eventos históricos con relación a la economía desde 1890 a 1977. Y de lectura muy fácil. Si ustedes escogen un tema que esté dentro de ese periodo, utilicen este libro. Bueno, acá está la Gran Depresión, ¿no? 1930. Acá puedes encontrar. Okay. Entonces ahí tienen dos lugares donde pueden encontrar bastantes libros. Me preguntaste hace un ratito sobre la Gran Depresión, ¿no? Déjame ver, tenía anotado acá justo de la Gran Depresión. Drinot y Contreras escribieron un capítulo en un libro sobre la Gran Depresión. No sé si esté completo, pero el libro en realidad se llama La Gran Depresión en Latinoamérica. Y dentro de ese libro, el capítulo, hay varios capítulos, ¿no? Cada capítulo sobre un país. Y Drinot y Contreras escribieron el de Perú. No me parece, debe estar en, ¿cómo es? Google Book. Google Book. Book, Google. La Gran Depresión en América Latina. Y acá uno de los capítulos, el 4, tiene un excelente resumen de lo que quieren hacer la Gran Depresión. ¿Qué más? En la Gran Depresión es el de Thor y Bertrand que les mostré hace rato. También es muy bueno. Thor y Bertrand. Y el tomo 5 del Compendio de Historia Económica. Y les voy a mostrar esto que me olvidé. Como ustedes tienen acá el tomo de la historia económica, por ejemplo, yo quiero saber la Gran Depresión. ¿Dónde está? Contexto, 1900, extractivismo, 1930, sectores primarios, el mercado interno, políticas monetarias. Por acá está la Gran Depresión. Extractivismo. Acá está la Gran Depresión y los años de recuperación. Página 31. Si yo me voy a la página 93, seguro voy a encontrar la literatura que utilizó Luis Felipe Segarra. Entonces ahí también pueden buscar, ¿no? De la literatura de este capítulo. Acá tienen la Gran Depresión y los años de recuperación. Tienen un grafiquito que pueden utilizar.
Y de ese mismo texto, seguro que al final hay literatura que también pueden revisar. ¿Más preguntas, chicos? Y acá está la bibliografía que utilizó Segarra. Y ahí pueden encontrar algo interesante, ¿no? Por ejemplo, este de Basadre, que habla de los primeros años de 1929, es el primer año de la crisis, ¿no? Acá, la crisis económica en la historia, las crisis económicas de Heraclio Bonilla, que ahora está enseñando en Colombia. La depresión de 1930 y los ingresos, de Bruce Bier, de Era. De acá pueden encontrar más. Es cuestión de indagar un poquito. Acá, por ejemplo, la crisis mundial y la economía peruana, de Contreras. No sabía que Contreras había escrito acá en un libro de Dancourt. Acá, reforma agraria. ¿Preguntas, chicos? Yo creo que con eso es suficiente. Tampoco es que les pido de que pongan 30, 35 fuentes. Utilicen unas 10 fuentes en total. Tampoco les estamos pidiendo cada una tesis, no. Simplemente es un ensayo, un trabajo de curso. Y son 1500 páginas, así que tampoco eh, se maten la cabeza haciendo, sino que hagan lo necesario, termínenlo. Cuando lo terminen, si les queda tiempo, púlanlo y después lo pueden publicar si quieren ustedes mismos. Les sale chévere. Ok, chicos, si no hay preguntas, voy a estar atento a sus correos. Entonces, ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias.